Cuando nos acercamos a la figura de Pedro García Cabrera, habitualmente las dos facetas que se suelen tratar y la producción que la gente suele leer es su producción poética y la producción ensayística. Sin embargo, hay una faceta un tanto desconocida de Pedro García Cabrera, que es su faceta teatral, descubierta cuando se editaron sus obras completas en el año 1987 y en la que nos encontramos uno de los textos más radicales del teatro canario del siglo XX, Proyecciones. Proyecciones es una obra que Pedro escribió entre el año 30 y posiblemente el año 36, aunque en el manuscrito tenemos básicamente dos fechas, 30 y 1931. Dentro de los periodos literarios en los que se ha establecido una cronología de la obra de Pedro, tendríamos la parte del modernismo y del romanticismo, de cierto romanticismo modernista, luego tendríamos la parte de vanguardia y finalmente la parte más rehumanizada de su poesía social. Bueno, pues Proyecciones estaría situado precisamente en el periodo de las vanguardias. Por tanto, es un texto que además es valioso, no solo por ser el único testimonio de la labor teatral de Pedro García Cabrera, sino también porque es uno de los pocos testimonios de teatro de vanguardia que tenemos, no solo en Canarias, sino también en la literatura peninsular. En Proyecciones es una obra que se inserta dentro de lo que nosotros llamaríamos teatro freudiano. Ese va a ser, por así decirlo, la línea principal que inspira cada uno de los 8 cuadros que componen la obra. Es decir, el elemento que lo vertebra es la preocupación de Pedro García Cabrera por esta influencia de Freud en las artes y en la literatura y también en la cultura general del siglo XX en los años 30, que además tuvo un impacto importante en los surrealistas canarios. Pero además hay otras influencias en esa obra que son muy reseñables. Por ejemplo, el teatro político, con varias escenas en las que el trasfondo político ya hacen, por así decir, vislumbrar al que luego será el gran Pedro García Cabrera de la poesía social. También tenemos teatro simbolista, sobre todo por el juego que hay en las relaciones interfamiliares dentro de la obra, entre los personajes que comparten, por así decirlo, lazo sanguíneo, pero también, y es muy importante porque es un fondo que seguramente Pedro leyó dentro de la difusión que hay de obras alemanas y de obras centroeuropeas a través de la Revista de Occidente y de la propia Gaceta de Arte, que es el teatro expresionista alemán, es decir, la idea precisamente de intentar llevar al escenario todo el drama del hombre contemporáneo, vinculado fundamentalmente a un mundo lleno de máquinas, un mundo que deshumaniza, pero también un mundo lleno de conflictos sociales, de conflictos de carácter revolucionario, y que es lo que precisamente vemos en algunos de los cuadros de esta obra. Quizás lo más importante que tendríamos que destacar de ella es que, por un lado, el protagonista, hay una especie de unidad, a pesar de que son 8 cuadros sueltos, podemos establecer una unidad que marca un personaje masculino. Quizás, y esto ya sería elucubrar, un alter ego del propio Pedro García Cabrera o de la idea que Pedro García Cabrera tenía precisamente del ser humano en esa época. Un personaje masculino que va asumiendo en cada cuadro un rol distinto. Es un personaje padre, es un personaje esposo, es un personaje también hombre, en términos genéricos, y se ve rodeado en las escenas. Habitualmente tenemos 2 o 3 personajes en esas escenas, alguna escena de masa. Tenemos generalmente pues, a ese hombre contrastando o en contradicción con los otros personajes, que suelen ser también con nombres prototípicos: esposa, hija, bibliotecario, tabernero, líder, en el caso de la escena, digamos, para mí más importante de la obra, que es la escena de la revuelta obrera, ¿no? ¿Por qué se llama Proyecciones esta obra? ¿Por qué tiene este nombre? Seguramente precisamente por la influencia que tiene esta palabra dentro del vocabulario técnico de Freud. La proyección es la idea de una persona enferma, una persona cercana a la paranoia, que proyecta sobre los demás
pues intenciones que a lo mejor los demás no tienen o proyecta deseos que los demás no tienen. Por tanto, en Proyecciones lo que nos encontramos es a este mismo personaje que pasa por 8 situaciones distintas, por 8 roles sociales distintos, y en los que el conflicto es su propia interioridad en contraste con este mundo externo, social, que en muchas ocasiones lo presiona, en muchas ocasiones lo influye, en muchas ocasiones lo violenta. Afortunadamente para nosotros tenemos una edición magnífica de la obra, que es Proyecciones, de Pedro García Cabrera, editado por el investigador canario Roberto García de Mesa, donde cualquiera puede acercarse a disfrutar de este magnífico testimonio, no solo del mejor Pedro García Cabrera, sino también del mejor teatro de vanguardia escrito en Canarias. Y además de la publicación, tenemos afortunadamente el estreno que se hizo de esta obra en 2010 por el grupo Sol y Sombra de Icó de los Vinos, el primer estreno de la obra de Pedro García Cabrera en toda su historia. Un verdadero éxito y que demuestra que la obra es perfectamente representable incluso hoy en día.